10 puntos. Bueno, y comienza el mes de diciembre, comienza un nuevo tema. Como saben, todos los meses compartimos diferentes temas que vamos viendo a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Y comienza. ¿Qué festejamos en diciembre? Festejamos la Navidad, ¿sí? ¿Y qué festejamos en realidad en Navidad? El nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y esto es lo que vamos a estar compartiendo durante el mes de diciembre. Hoy comienzo yo y los siguientes domingos. Lo que vamos a compartir hoy está en Juan 1:14. Ese es el pasaje que me encomendó el pastor, me la hizo facilísima. Perdón. Ese va a ser el pasaje principal que vamos a leer hoy, además de otros versículos del capítulo 1 de Juan. Y según el apóstol Juan, perdón, cuando comparto me agarran todos los tics, la tos, la nariz, la vista. Pero vamos para adelante. Según el apóstol Juan, la historia de Jesús no comienza en Belén, no comienza con los ángeles, a Virgen María. Para obtener la historia completa de Jesús hay que estudiar no solamente de su nacimiento, el origen de la familia o el entorno cultural de su tiempo, esa narrativa de Lucas, pero la historia completa de Jesús comienza desde el principio. Tenemos que rebobinar al principio. Y el apóstol Juan nos dice que ver a Jesús es diferente de ver a cualquier otra persona que hayamos visto antes. No es simplemente ver un maestro dinámico o ver a alguien que hace milagros, que nació en Belén. Él es mucho más que eso. Jesús es el Dios creador, es el eterno y es la razón por la cual todas las cosas existen. ¿Y qué significa? Que si Jesús es más que un hombre, entonces la Navidad es más que la celebración del nacimiento de un hombre. La Navidad es más que una historia sobre María, sobre José. La Navidad es más que una historia sobre María, sobre José, sobre los pastores y sobre los ángeles. Es más que las decoraciones. Y aunque es todas esas cosas, la historia de Jesús es mucho más. La historia de la Navidad es la historia de Dios. Y es en el Evangelio de Juan donde se nos da la explicación teológica de lo que realmente sucedió ahí en la aldea de Belén. Y ahí ocurrió el evento más maravilloso, trascendente, determinante e incomprensible de toda la historia humana. Y el apóstol Juan lo explica en el capítulo 1:14. Y el contenido de este texto que vamos a estar hablando es imposible cubrirlo profundamente, ni siquiera en varios mensajes, pero vamos a hacer lo mejor posible. Así que los invito a que oremos todos juntos para preparar nuestro corazón. Y vamos a leer el pasaje. Padre Dios, Padre amado Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Padre, por este día que nos regalaste, te damos gracias, Padre, porque vinimos hoy acá para equiparnos a través de tu palabra, para conocer. Padre, en nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, nuestra mente, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro mentor, nuestro maestro, Señor, que cada palabra que escuchemos, Señor, la podamos guardar en nuestro corazón y la podamos comprender. Padre, bendecí cada una de nuestras vidas, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Que le puse fue preparando nuestro corazón, ya pasó seguramente, y vamos a leer Juan 1:14. Y dice así: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. En este texto hay dos declaraciones que tienen que llamar nuestra atención. La primera es que la palabra, el verbo, como dice en otras versiones, esta es la que estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, es que la palabra, el verbo, se hizo carne. Y obviamente Juan está haciendo referencia a la palabra que se encuentra en el comienzo del libro de Juan. Si quieren me acompañan a Juan 1, del 1 al 3. Está más arriba, en la misma página. Y dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra es palabra.
En el principio la palabra estaba con Dios, por la palabra fueron hechas todas las cosas, sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Está claro que el apóstol Juan quiere llevar nuestra mente a la primera mención que nosotros encontramos en la Biblia, en Génesis 1.1, y que la primera mención que nosotros encontramos en la Biblia, en Génesis 1.1, y que es en el principio. ¿Y qué es lo que pasó en el principio? Dios creó los cielos y la tierra por medio de la palabra, que es la palabra que aparece en Juan 1. Dios habló, así de simple, vinieron a ser, porque la palabra de Dios tiene poder creativo. Dice David en el Salmo 33, versículo 6, yo voy a ir compartiendo los pasajes que voy hablando, pero lo pueden ir buscando. David dice en el Salmo 33 que con su palabra el Señor hizo los cielos, toca. Y en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, además de otras cosas, la palabra de Dios es viva y eficaz. Lógicamente, si el mundo existe por medio de la palabra de Dios, eso quiere decir que la creación completa no es otra cosa que una revelación de Dios. El Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, lo que Juan nos está diciendo en la introducción del Evangelio es que aquella palabra por medio de la cual Dios creó el universo es en realidad una persona. Dios creó el universo es en realidad una persona. Y no es una persona cualquiera. Esa persona, ese verbo que en el principio estaba con Dios, en perfecta comunión con Dios, de hecho el texto dice literalmente que estaba cara a cara con Dios, ese verbo, esa palabra, también es la Trinidad. Un solo Dios que subsiste en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando todo vino a la existencia, el verbo ya estaba ahí, en perfecta comunión con su Padre, actuando como el agente todopoderoso por el medio del cual todas las cosas vinieron a ser, y fue ese verbo el que se hizo carne. Dice que la palabra, el verbo se hizo carne, Él se hizo carne. Quiere que nosotros entendamos que la segunda persona de la Trinidad vino a ser parte de la raza humana, haciéndose como uno de nosotros, con todo lo que eso implica. Estuvo 9 meses, el Verbo, el Dios Todopoderoso, el Creador, el sustentador del universo, en el vientre de la Virgen María, como estuvimos vos y yo en el vientre de nuestra madre. Y ese Verbo, sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho, decidió venir al mundo como una criatura dependiente de una joven virgen en Israel. Y cuando finalmente fue dada a luz, Él no vino como con una aureola en la cabeza, como lo pintan en las pinturas religiosas. Jesús era un niño común y corriente. Jesús lloraba cualquier materna. A Jesús hubo que enseñarle a caminar, a hablar, a leer. Lucas 2, capítulo 52, dice que Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él era un niño inmaduro y tuvo que madurar. Jesús tuvo que crecer en el entendimiento de las Escrituras, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Entonces, si nosotros queremos entender la magnitud del evento ocurrido en la primera Navidad, no podemos idealizar la humanidad de Jesús. Aquella noche en Belén, Dios se hizo hombre, un hombre como vos y como yo, y todo eso sin dejar de ser Dios. Pensemos que Jesús no era muy diferente a nosotros. Jesús tenía 2 orejas, 2 ojos, una nariz. Jesús se cansaba igual que nosotros, sentía hambre igual que nosotros, le dolía el rechazo y la soledad igual que nosotros. Eso era Jesús. Él se identificó plenamente con nuestra humanidad. Él se hizo carne, excepto nuestra humanidad.
Él se hizo carne, excepto que Él nunca pecó. El Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Pero Juan nos dice también, en segundo lugar, que habitó entre nosotros. Y esa es el Verbo, la palabra de Dios, habitó entre nosotros. Y el significado real de esta palabra, de esta expresión, es mucho más amplio y mucho más profundo. La palabra habitar, según el diccionario de la Real Academia, significa simplemente vivir o morar, en un lugar. Entonces, lo que leemos según nuestra versión de la Biblia, y lo que nos hace pensar de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es que Juan está diciendo que Él cambió su domicilio. O sea, Jesús estaba en los cielos, pero Él cambió su domicilio en la tierra. Vivió acá en la tierra por 33 años. Y aunque esa es una idea impresionante en sí misma, que el Dios de gloria se haya complacido habitar en este mundo como uno de nosotros, lo que el texto dice es impresionante. Lo que pasó fue que el Verbo puso su tabernáculo entre nosotros. El Verbo se hizo carne y montó su tienda de campaña. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo de reunión era el lugar donde Dios descendía para tener comunión con su pueblo, antes de la construcción del templo. Acá el apóstol Juan está tratando de hacernos entender el verdadero significado de la encarnación del Verbo de Dios, relacionando la Navidad, aquella primera Navidad, con lo que sucede en el Antiguo Testamento. Si quieren, vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, vamos a ver varios capítulos de Éxodo. Vamos a comenzar con capítulo 25, versículo 8. Va a estar en la pantalla. Éxodo 25, versículo 28, dice así. Siento las hojitas, así que espera. Éxodo dice, y harán un santuario en mi honor, y yo haré de ellos. Esa es la primera vez que Dios menciona a los israelitas en el desierto la necesidad de construir el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo de reunión? Es la mejor imagen rápida que conseguí. ¿Qué era el tabernáculo? Era donde se encontraba el arca del pacto, las tablas de la ley de Dios. Ahí, en ese lugar, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, o cuando los pecados del pueblo eran temporalmente removidos. Era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios, era el lugar donde Dios se revelaba al pueblo, y era el lugar donde los pecados del pueblo eran perdonados, eran lavados. Unos capítulos más adelante, Éxodo capítulo 29, unas hojitas más adelante, versículos 42 y 43, de versículo 42 dice, yo me reuniré con ustedes para hablarles. Y el 43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Y qué era el centro de todo? Dice el 45, yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y el 46 dice, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Dios hizo todo eso. Dios sacó a Faraón no solamente para que sean esclavos, para que no sean esclavos, sino porque él quería tener comunión con su pueblo. Y más adelante, en el capítulo 33, vamos a leer del 7 al 11 cómo funcionaba la imagen ya pasó, el tabernáculo. ¿Cómo funcionaba el tabernáculo? El tabernáculo era como una cancha de fútbol de grande, esa imagen que vieron, tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Y
todas las tiendas alrededor. Dice Éxodo 33, versículo de 7 al 11. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión. Cada vez que Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie en la entrada de su tienda y seguían a Moisés con la mirada, hasta que él entraba en el tabernáculo. Al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo. Hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento. Y termina, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Dios nos dice que iba a traer su presencia especial en forma de columna de nube cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Se pueden imaginar a todo el pueblo bien atento a cada movimiento que hacía Moisés. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice que el pueblo se levantaba de la tienda para ver esa columna de nube que descendía sobre el tabernáculo. Se dice que hablaba cara a cara el Señor con Moisés, como cualquiera de nosotros habla con un amigo. Es tremendo esa imagen. El Dios de los cielos descendía sobre el tabernáculo y hablaba a Moisés cara a cara como habla cualquiera con otra persona. La gloria de Dios cara a cara como habla cualquiera con otra persona. La gloria de Dios vino sobre el tabernáculo y cubría por completo el tabernáculo. Entonces la nube lo cubría y la gloria de Jehová, de Dios, llenaba el tabernáculo. Y el pueblo de Israel no podía moverse, dice, hasta que Dios movía junto con la gloria de Dios. Así que el tabernáculo era la representación visible del deseo de Dios de tener comunión con su pueblo. Y ahí, en ese tabernáculo, moró, habitó, vivió la presencia especial de Dios durante 400 años, hasta que el tabernáculo fue reemplazado por el templo construido por Salomón. Y lo mismo que sucedió con la terminación de la construcción del tabernáculo pasó en el templo. La gloria del Señor llenó la casa y ahí continuó Dios habitando su presencia, manifestando su presencia especial en medio de su pueblo por cientos de años, hasta que Dios lo entregó a los babilonios a causa de sus pecados. Y 600 años el pueblo de Israel no volvió a tener la bendición de disfrutar de la gloria de Dios morando en medio de ellos hasta que llegó esa primera Navidad. 600 años sin poder disfrutar la bendición de tener entre ellos la gloria de Dios, hasta que el Verbo se hizo carne y armó su tabernáculo entre ellos. En ese bebé, acostado en el pesebre, rodeado de animales, estaba el tabernáculo definitivo en el que Dios habría de encontrarse con su pueblo. Pablo dice en Colosenses 2, capítulo 9, pueblo. Pablo dice en Colosenses 2, capítulo 9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el tabernáculo de Dios. Por eso el Mateo dice, ese niño Noel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso yo les compartí al principio del mensaje que fue el evento más extraordinario, trascendente, determinante e incomprensible de toda la historia humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria del unigénito. Tal como sucedió en el tabernáculo, tal como sucedió en el templo del Antiguo Testamento. Y este es el verdadero significado de la Navidad. El Dios de gloria se hizo presente en medio de nosotros por medio de su Hijo. Ese es nosotros
por medio de su Hijo. Ese es el Dios de gloria. Nuestro Señor Jesucristo no es una manifestación adicional de la gloria de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: Él es el resplandor de lo que Dios es. Está subrayado, dice otras cosas más. Jesús es el lugar de reunión donde ahora los hombres se encuentran con Dios. Él es el altar donde nuestros pecados son lavados para que nosotros podamos disfrutar de una plena, íntima, dulce y encantadora comunión con el Dios tres veces santo. Él es la más plena revelación de Dios, como sigue diciendo Juan 1 en los versículos 17 y 18. Dice el versículo 17 del capítulo 1 de Juan, que comenzamos a leer: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esta es la primera vez que Juan, en el capítulo 1, identifica explícitamente el verbo con Jesús. La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el versículo 18 continúa: y a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Unigénito que está en el seno del Padre. Y la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Este texto nos dice que Dios nos ha hablado en Hijo, el lenguaje más pleno de Dios. Él es la plena revelación de Dios el Padre. Revelación de Dios el Padre. Nadie puede conocer verdaderamente al Hijo si no es al Padre, a Dios, si no es a través de Jesucristo. Él es la revelación completa y definitiva de Dios. Él es el único intermediario por el medio del cual podemos acercarnos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6, dice Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Es imposible. Para los judíos del Antiguo Testamento, ver la gloria de Dios seguramente fue fascinante. ¿Se imaginan? Cuando Moisés entraba en esa tienda, de repente venía esa nube, se posaba sobre la tienda, de repente venía esa nube, se posaba sobre el tabernáculo. Eso, sin dudas, tiene que haber sido fascinante, pero no hay comparación alguna con la gloria de Dios manifestada en Jesús. No hay ninguna comparación con esa gloria. Él es nada más y nada menos que Dios que por amor a nosotros se hizo hombre para sustituirnos en la cruz del Calvario. Esa nube no puede revelarnos como Cristo nos revela el carácter del Padre. Esa nube no puede revelarnos como Jesús revela el amor de Dios, la bondad, la compasión, la misericordia de Dios y la sublime gracia de Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es por eso que cuando Felipe, uno de los apóstoles, le dice a Jesús: Señor, yo solo tengo un pedido, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor le responde: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y vos me estás preguntando esto. El que me ha visto a mí, le dice Jesús a Felipe, ha visto al Padre. Es en Jesús, solamente en Jesús, donde podemos conocer al único Dios vivo y verdadero. Y es en Jesús, y solamente en Jesús, donde podemos tener comunión con Dios. Hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios en oración
que renueve nuestro sentido del asombro. Hay un punto en el que nosotros vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos y nosotros debemos pedirle a Dios que sensibilice nuestro corazón, que renueve nuestro sentido del asombro. En todo el universo no existe nada más grandioso ni nada más extraordinario y no hay ninguna otra cosa más digna de admiración y más digna de asombro que el Dios que se hace hombre para reconciliarse con el hombre. No hay nada más grandioso que eso. El Verbo, no hay nada más grandioso que eso. El Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la encarnación de la gracia. Y la gracia de Dios, siempre decimos que es un regalo no merecido, es más que un regalo que se nos da sin merecer. La gracia de Dios es lo que se nos da cuando nosotros merecemos absolutamente todo lo contrario. No es solamente que nosotros no merecíamos el cielo, nosotros merecíamos el infierno. Y no es que nosotros no merecíamos el castigo de Dios. Pero Dios decidió tratarnos con gracia. ¿Y quién es la encarnación de la gracia de Dios? Jesucristo, nuestro Salvador. Dice Juan, versículo 16 del capítulo 1 que venimos viendo, que de su plenitud tomamos toda gracia sobre gracia, porque toda la plenitud de ese Dios de gracia habita en Jesús. Y la idea es que una ola de gracia sobre otra ola de gracia, sobre otra ola de gracia, ni bien nosotros dejamos de disfrutar de la gracia de Dios, otra ola de gracia, ni bien nosotros dejamos de disfrutar de la gracia de Dios, viene otro aluvión de gracia. Esa es la bendición que disfrutamos aquellos que estamos en Cristo. Hermanos, la gracia de Dios, y en ningún momento nosotros estamos desamparados de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos resguardados en el lugar santísimo de aquel que puso su tabernáculo en nosotros. Estamos en el lugar santísimo de Dios porque estamos en Cristo. ¿Tu reacción al escuchar estas cosas? ¿Cuál es tu reacción? Esa pregunta me la hago a mí mismo también. ¿Me asombra todavía que la palabra se haya hecho carne? ¿Me asombra que haya habitado entre nosotros? ¿O se trata de una escena tan familiar que es mi vida? Cuando escuchamos, cuando leemos el relato de Lucas 2, a partir del versículo 8, que va a estar también en la pantalla, de lo que sucedió inmediatamente después del nacimiento de Jesús, dice que había pastores en el campo, en la misma región, que un ángel se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Dice que ellos tuvieron mucho miedo, pero el ángel le dijo al principio: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad, todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Una buena noticia que será motivo de mucha alegría. En otras versiones dice que será nuevas de gran gozo. Entonces, jamás una noticia más extraordinaria ni más emocionante. La plenitud de Dios en un bebé. Y todo eso para perdonar nuestro pecado y adoptarnos en su familia. Dijo el ángel: esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, como un bebé cualquiera, acostado en un pesebre. Ese niño, que es el Salvador, que es Cristo, que es el Señor, es el Mesías y es Jehová Dios hecho hombre, En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles vieron a ese Jehová, a ese Dios, todos los ángeles que alaban
a Dios en Isaías capítulo 6 y le dicen: Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando ellos vieron a ese Jehová en un bebé, ellos dieron gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué es esto? La más grande maravilla de la historia. Dios se hizo hombre. Y la pregunta nuevamente es: ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Es esa una noticia de gran alegría, de gran gozo para vos? ¿De gran alegría, de gran gozo para vos y para mí? Si nosotros queremos crecer en santidad, si queremos luchar eficazmente contra el pecado que vive en nosotros, tenemos que aplicar a nuestras almas continuamente este medicamento: un sentido de asombro, un sentido de gratitud ante el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y es pensando en la encarnación del Hijo de Dios que el apóstol Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Filipenses 2, del 5 al 8, Pablo le dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Verbo dejó su gloria, el Verbo descendió de lo más alto a lo más bajo por amor a nosotros, por amor a vos. Es la forma de pensar que debemos cultivar los discípulos de Jesús. Poner a un lado nuestro interés personal para poder servir a otros. ¿Y hasta qué punto debemos de estar dispuestos a hacer estas cosas? Hasta la muerte, dice Pablo. Y hermanos, la Navidad no es un evento que debemos recordar en esta época del año solamente. La Navidad es una verdad trascendente, es una verdad gloriosa que debe impactar profundamente nuestro cristianismo práctico a lo largo de toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que ahora podamos resguardarnos en el amor incondicional de Dios. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Saben qué? Un 24 de diciembre del 2014, mientras estábamos preparando la cena de Navidad en la casa de mi madre, junto con mis hermanas que están acá y mis otros hermanos, ese día ya estaba todo preparado para festejar la Navidad a la noche en la casa de mis padres. Navidad a la noche en la casa de mis padres. Ese 24 de diciembre, mi mamá a la tarde partió con el Señor. Ese mismo día que estábamos esperando la Navidad, como cuenta acá, como estoy contando, mi mamá partió con el Señor. Claro que la extraño y todos los días de mi vida, porque hay muchas cosas que me gustaría compartir con ella también. Pero estos 24 de diciembre y 25 de diciembre, la partida de mi madre no me quita el gozo de la Navidad. ¿Por qué? La Navidad. ¿Por qué? Primeramente porque yo sé dónde está ella y en qué creía ella. Ella creía en el Dios encarnado, en Jesús, y ella está a su lado. A ella le gustaban los festejos, le gustaba juntarse en familia. Siempre digo, se me adelantó para ir a festejar. Juntarse en familia. Siempre digo, se me adelantó para ir a festejar esa misma noche. La recuerdo, pero eso no me quita el gozo de la Navidad. Y segundo, porque cuando me encuentro en medio de la fatalidad más oscura, en medio de la tristeza más amarga, recuerdo la Navidad. Recuerdo que Dios está en mí. Dios nos amó y nos ama tanto hasta ese punto
Desde antes de la fundación del mundo, Dios me eligió y te eligió para amarte. Dios nos eligió para, sabiendo el alto precio que tenía que pagar por esa elección. Y eso fue una elección costosa para Dios. Romanos 8:31 nos dice Pablo, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra. Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y para ello, pidámosle al Señor que sensibilice nuestros corazones en esta mañana. Que el Señor nos libre de ese sentido de familiaridad que fácilmente puede robarnos el asombro ante un hecho tan sorprendente. El Verbo se hizo carne, el Verbo puso su tabernáculo entre nosotros por amor a nosotros. Y si hoy vos estás acá sin Cristo, yo espero que se haya entendido por qué dije al principio de este mensaje que es el evento más determinante y el evento más decisivo de toda la historia humana. ¿Sabés lo que estamos diciendo acá? Que tu destino eterno depende enteramente de lo que es encarnado. No existe otro camino al Padre fuera de Él, fuera de Jesucristo. Él es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Él es el único que puede reconciliarte con Dios. Él es el único que puede reconciliarte con Dios. Él es el único que puede perdonar tus pecados si venís a Él en arrepentimiento y fe. Y todos esos sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, que se ofrecían en el templo, no eran más que ir en la cruz del Calvario, cuando el Hijo de Dios recibió sobre sí mismo toda la ira de un Dios perfectamente justo por causa de nuestros pecados. Así que hoy te quiero invitar a que no te vayas de este lugar sin hacer las paces con Dios, sin hacer la paz con Dios. No te vayas de este lugar sin ampararte a su gracia en Jesucristo. Y en esta mañana, pedile a ese Dios que te salve, pedíselo ahí en donde estás, pedile que transforme en donde estás, pedile que transforme tu corazón, pedile que tenga misericordia de vos. ¿Y sabés qué va a ocurrir? Que vas a experimentar desde ahora en adelante un aluvión de gracia. Gracia y otra ola de gracia y otra ola de gracia tras otra ola de gracia. Esa continua gracia que fluye del trono de la gracia si venís a Él en arrepentimiento y en fe. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Padre amado Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos hablaste a través de ella. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo que habita en nosotros es quien nos va, Santo que habita en nosotros es quien nos va a dar y a quitar de nosotros esa familiaridad que tenemos con la Navidad. Y vamos realmente a tomar en serio lo que pasó ese día. El Dios del universo, el Dios que todo lo creó, tan incomprensible, finita, se hizo hombre, se hizo igual a nosotros, habitó, vivió, sufrió igual que nosotros, aún sin pecado. Padre, en nombre de Jesús te pido que abras el entendimiento para que cada día que abramos tu palabra podamos entender que aquel Dios habita en nosotros, que aquel Dios dio su vida, dejó todo para estar entre nosotros. Aquel Dios que con un soplo
creó el universo, se hizo como uno de nosotros. Te pedimos perdón porque muchas veces opacamos nuestra mente con diferentes cosas y nos nublan el entendimiento para entender lo realmente maravilloso que es esto. Padre, te damos gracias, que toques los corazones de aquellas personas que aún no te conocen, que toques el corazón de aquellas personas que aún no entienden que tu Hijo murió por sus pecados, por nuestros pecados, para tener vida eterna. Te damos gracias, Padre eterna. Te damos gracias, Padre, por todo lo que hiciste, haces y harás en nuestras vidas, Padre. Padre, en nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están acá, a cada uno de los que no han podido venir, Señor. Bendecí nuestra congregación, bendecite de Jesucristo. Padre, bendecí la familia, bendecí los hogares, bendecí los niños, Padre, bendecí los adultos, bendecí a nuestros pastores, papá. Señor, en nombre de Jesús, te pido, Señor, que también nos acompañes en este día que transcurre para que esta palabra en nosotros. Padre, te doy gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.